Hola a todas, esto es Petit Comité. Estamos hoy con ni más ni menos que Beatriz Jimeno, activista y escritora feminista. Hola Beatriz. Hola. Me hacía mucha ilusión que vinieras porque, bueno, no solo hemos tenido conversaciones muy interesantes, sino que teníamos un par de conversaciones pendientes. Y yo, en este momento exasperante que estamos viviendo en la España actual, me apetecía mucho hablar contigo porque creo que podemos arrojar entre las dos un poquito más de luz, o no, sobre lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo estás tú? Estoy bien, estoy tranquila, que ya es mucho. Que ya es mucho. Todos los acontecimientos feministas durante los últimos 3 meses, a mí es que me parece como que en algún momento tiene que parar algo porque no me da la cabeza para comprender, para integrar tanta violencia tan distinta, ¿no? Es como que cerramos el año con el tema de Giselle Pelicó, que era catastrófico. Continuamos con el tema de Íñigo Errejón, que era para tirarse por una ventana. Luego llegó el caso de Juana Rivas otra vez, de vuelta con el tema de su hijo. No sé, ¿qué sensación te da todo esto? Bueno, claro, lo peor es que todo eso, que es el patriarcado de siempre y justicia patriarcal, que es uno de los troncos, ¿no?, del patriarcado, la justicia está ahí, se ha hecho fuerte, ¿no? Pues claro, nos coge en un momento de debilidad, de auge del fascismo, de retrocesos. Entonces no nos coge en un momento expansivo, ¿no?, como a lo mejor hace años. Entonces, bueno, es duro, pero tampoco es algo extraordinario. O sea, es el patriarcado rearmándose y, bueno, y en un ciclo de retrocesos, ¿no? Entonces, bueno, duele más porque sabes lo que va a costar, pero bueno. Lo de los ciclos de retroceso, el ciclo de retroceso que acabas de decir me parece importante, porque es como la sensación de que avanzamos en círculos, ¿no? Si es que lo comprendemos como avanzar, yo creo que sí, pero no es lineal, ¿no? De alguna forma. No es lineal, pero la historia no es lineal, ¿no? Sin embargo, creo que con los derechos de las mujeres sí avanzamos, o quiero pensar que el cómputo final, digamos, es que estamos avanzando. Es verdad que hay retrocesos, es verdad que da esa sensación a veces y que desanima. Yo espero que al final de este periodo, que quiera que sea, ¿no?, este neofascismo, extrema derecha, cuando esto acabe, no tengamos que decir retrocedimos más que todos nuestros avances. Yo espero que el cómputo final Que no siga siendo reste, positivo. claro, que Claro, siga siendo siga positivo. siendo positivo. A mí me asusta todo este combinado, ¿no? Porque creo que, por lo que sea, esperamos que acabe en algún momento, pero no tenemos las herramientas para, de alguna forma, forzar un final de algún tipo, ¿no? Hay algo en torno al activismo que decae permanentemente, la figura de la influencia mediocre es más importante que el activismo sobre el terreno, lo que al final da lugar a que el activismo que hoy en día sea más potente sea el activismo de la extrema derecha. Sí, sí. Yo es que creo, yo tampoco soy una teórica de los movimientos de izquierdas ni de nada de esto, pero bueno, yo creo que no tenemos herramientas, que no sabemos cómo hacerlo en este momento, ¿no? Por tanto, creo que es un momento también de reflexionar. Es verdad que el activismo más fuerte es el de la extrema derecha. Yo tengo la sensación de que cuando la izquierda llega al poder, tengo la sensación, no tengo la certeza, lo he vivido, pero también lo hemos visto, puede hacer muy poco, porque las estructuras, la estructura es de derechas, el orden es de derechas, el poder es de derechas, y por tanto cuando la izquierda llega puede hacer muy poco. Por tanto, la gente se frustra y se llena de resentimiento y busca cualquier tipo de cambio. Lo que sea, digamos, busca el cambio, y por eso se va en parte a la extrema derecha, pero también eso, porque creo que cuando nosotros llega a la derecha y hace todo, o sea, se salta la Constitución, lo estamos viendo en América, ¿no? En Estados Unidos se salta la Constitución, se saltan las leyes, se salta lo que haya que saltarse, y en principio no pasa nada o pasa poco. Y claro, llegamos nosotras y bueno, pues no nos saltamos las leyes, no nos saltamos la Constitución, no podemos, tampoco querríamos, no sé si querríamos, pero en todo caso no podemos. Y entonces
Claro, no, Y tengo una duda. Con esto de Trump, por ejemplo, ¿no? Me pasa con Trump, me pasa con otros países, pero concretamente con Trump. ¿Tiene la gente los gobernantes que se merece? ¿Podemos realmente desconectar la responsabilidad civil del resultado electoral y del resultado político? Porque yo quiero pensar que no. Pero si sucede, Beatriz, o sea, si ayer mientras había personas, mientras estaba sacando a gente de sus casas, en mitad de la noche, a familias, a niños, si la gente pudo seguir durmiendo, eso tiene que simbolizar algo. Yo creo que, hombre, sin duda nadie se merece eso para empezar, ¿no? Nadie. Haya votado lo que haya votado y piense como piense. Nadie se merece eso. Pero luego están los que votan sin pensar y luego se arrepienten. Pero hoy leía una entrevista, no me acuerdo de quién, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba, pero decía, el fascismo no triunfaría si no fuera porque hay un ambiente social con ganas de fascismo. Y yo sí pensé que es verdad, ¿no? Yo, independientemente de que yo no soy nada de tenéis lo que os merecéis, porque al final lo que se merecen ellos va con lo que vamos a sufrir los demás, ¿no? Entonces, bueno, pero, y además ya digo, hay cosas que nadie se merece, haya votado lo que haya votado. Pero yo lo veo, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, pues eso, en mi oficina, en una oficina normal de gente que no es activista, que cuando digo normal eso, gente que no está especialmente politizada, pero llevo en ese trabajo con interrupción, pero 20, 25 años, y he visto cómo cambiaba la gente, ¿no? De ser, bueno, pues demócratas, gente que votaba, que podía votar al PSOE y, bueno, y que defendía la democracia, a veces votaba al PP, a escuchar cosas, frases completamente fascistas. Mm. Y con gente que, bueno, que hace 10, 12 años, 15 no se atrevería o no lo pensaría, ¿no? Y sin Claro. embargo ahora oigo unas barbaridades normalizadas que dan un poquito de miedo, Y sí. normalizadas incluso por parte de mujeres que se han denominado feministas Sí, toda la vida, que son abiertamente fascistas. Por favor, deja de llamaros feministas, porque es que, o por lo o menos tienen sea, comportamientos y ya, o actitudes, sea, ¿no? es muy fuerte lidiar y decir que un señor como Donald Trump, que es un convicto, que es un señor que ha abusado sexualmente de mujeres, que es un señor que quiere poner a poner en tela de juicio la cuestión del aborto encima de la mesa para básicamente eliminar el derecho al aborto de las mujeres. Ese señor puede decir que el cielo es azul y no le convierte en menos fascista y en menos, en menos problemático. Y yo creo que la que se avecina es muy gorda, ¿no? Porque yo creo que cuando las cosas empiezan en Estados Unidos, Mm. acaban en cualquier otro lado. Sí, yo creo que la que se avecina es muy gorda. Ojalá nos equivoquemos y, bueno, haya esos contrapesos que dicen que hay, que se los está saltando todos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Yo es que ahora mismo estoy, sí, desanimada como mucha gente y no quiero, me he puesto como orejeras. Fíjate, yo que toda la vida he sido activista política y toda la vida, y por tanto una persona pendiente de la información, ¿no? Ujú. Con esto, también con lo de Palestina, empezó con lo de Palestina. Yo no veo las noticias, no puedo. Yo no veo O las sea, se acabó, noticias. fin. Yo con lo de Palestina decidí que no quería verlo. No es que no me entere, o sea, pero no puedo, o sea, me supera. Y ya simplemente he dejado de ver las noticias y estoy un poco, bueno, tratando de, tenemos que vivir, ¿no? Hay que sobrevivir también. Así que, bueno, sé lo que pasa, colaboro en lo que puedo, no puedo dejar de preocuparme, de informarme, pero tengo un poco, estoy intentando reservarme también para no morir En el en intento. sí. Bueno, pero porque también el feminismo enferma. Sí, Hay un yo creo lugar que en el que el feminismo, el activismo te puede últimamente, enfermar. sí, O últimamente los sea, últimos años no es un lugar los últimos años han sido agradable. muy hostiles, Muy muy hostiles, enfermizos y muy sí. Sí, problemáticos. sobre todo muy hostiles y no han sido un lugar de, bueno, donde se pudiera vivir alegremente como cuando yo era joven, ¿no? En parte, el activismo. Sí, no. ¿Cómo era el activismo cuando tú eras joven? Bueno, era difícil, siempre es difícil, pero es verdad que era un espacio donde podías vivir alegremente, ¿no? Donde existía una enorme solidaridad. En fin, a lo mejor lo romantizo con los años, pero o quizá que yo era que tenía más fuerza, no lo sé, pero realmente
bueno, el activismo después ya de Franco, ¿no? Sin el miedo a la represión franquista. Bueno, hubo años donde podías vivir con alegría, ¿no? El hecho de Era un estar motivo de orgullo luchando. ser Desde activista. luego sí era motivo de Qué orgullo, fuerte, porque yo pero tengo también de como alegría. sensaciones, tengo sentimientos encontrados con eso, ¿no? Sí, es que ahora no sé si es motivo de orgullo, pero desde luego de alegría no, y de paz tampoco para mí. Muchísimo menos Yo no. quiero decir, yo no me avergüenzo y no es que esté orgullosa, no suelo estar orgullosa, pero Bueno, no estamos orgullosos porque es lo que hay, o sea, porque es es lo lo que que hay, somos y sí, lo que tienes punto. que hacer, ¿no? Sí. Pero que sientes que tienes que hacer. Pero desde luego no hay nada de alegría, ¿no? A veces No, dices, ¿cómo puede ser que estemos construyendo un todo espacio lo tan contrario, hostil, tan claro. oscuro, tan negro, ¿no? Para Y todas. tan poco generoso, ¿no? Como para Sí, el tampoco debate, para lo generoso, que haga sí. falta. Tampoco inteligente también, porque en el suprimen los debates, la palabra, en fin, es Bueno, la censura a las el mujeres, ¿no? pensamiento, ¿no? Al final es muy curioso porque con estos últimos debates que hemos tenido en los últimos años, que no pienso mencionar porque no voy a perder más el tiempo en debates estériles, con estos últimos debates la verdad es que a mí me flipa que o sea, a mí me hayan llegado a censurar una opinión. Es como, o sea, a Sí. ver, ¿Y no te señores, pasa que unos días estás en un sitio, seguro que te pasa, y otros días en otro, dependiendo a lo mejor de una frase sacada de contexto, de que hombre, por alguien supuesto, diga algo que has dicho o no has dicho, por y de supuestísimo. repente recibes odio de un lado y luego del otro, y luego, y, en fin, no depende mucho de lo que hayas dicho realmente, No, ni. depende de Sí, cómo se usa en tu contra, ¿no? Y hay algo como sí. muy gracioso porque entiendo que al final entre españolas en España pues ya hay como una guerra importante a muchos niveles de qué dice una, qué dice la otra. Pero oye, lo estaba pensando y digo, es que manda cojones que yo que vengo de Marruecos, ¿sabes? Que yo recuerdo que escribí mi primer artículo, Beatriz, esto te lo cuento, te vas a morir de risa, era un periódico local. Yo tenía 17 años. Y yo venía de haber estado trabajando con mujeres en situación de prostitución en un proyecto pequeñito en un pueblo cerca de mi ciudad y yo quería escribir sobre prostitución. Y recuerdo que no sé quién, un amigo de una amiga, conocía a no sé quién de este periódico que tenía una sección en español que se llama La Corresponsalía. Y entonces me dijeron, venga, vale, puedes escribir una columna en español. Yo recuerdo que con 17 años escribí una columna sobre prostitución en Marruecos, ¿sabes? Te estoy hablando del año Mm. 2015. Sí, porque fue lo siguiente que escribí después de Charlie Hebdo. Entonces yo recuerdo que mi madre salió, compró el pan, llevó a mi hermana al cole y volvió. Ese día, no sé por qué, no fui al instituto, creo que estábamos sobre los exámenes de selectividad o lo que sea. No sé qué pasaba. La cosa es que de repente vuelve a casa y me dice, lo he comprado, pero creo que no quiero leerlo. ¿No? Y entonces me dice, pues estoy muy orgullosa de ti, ponga lo que ponga. No Y está entonces bien. luego tomando el café me estaba diciendo una frase que yo recuerdo mucho, que es una frase que luego en mi libro la cuento, ¿no? Que es cuando nos vienen a buscar. Porque es la broma que me hace mi madre cada vez que yo digo una barbaridad. Me dice, ¿cuándo nos vienen a buscar? Como por organizarme, ¿sabes? Porque como me ha salido esta hija activista. Entonces, fíjate que después de toda esta quetaíla de cosas, ¿no? De haberme comido mucha mierda en el país en el que he nacido, de cosas que no se pueden decir, cosas que no se pueden hacer, cosas tal. De repente me veo en España siendo activista feminista y digo, espera, que aquí nos vais a censurar. A nosotras también. ¿Qué pasa? Que nosotras tampoco podemos pensar por nosotras mismas. Y tener derecho a equivocarnos. Mm. Oye, Y a cambiar de opinión. claro, el derecho a la Eso es una mediocridad. cosa. Yo he cambiado mucho de opinión a lo largo de mi vida y lo Claro, claro. agradezco muchísimo. Bueno, y menos mal que hemos cambiado de opinión, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Mira, yo pasé, como todas, supongo, un periodo malo. Ujú. Ahora estoy en un periodo de tranquilidad. Intento ser generosa. Yo siempre digo, hago el esfuerzo de a veces pues dar me gusta a gente que me ataca si lo que dice me gusta. Es decir, me pongo orejeras, intento, no en Twitter, que ya me he ido, pero en Blue Sky o en otros, intento, bueno, pues eso, hacer un ejercicio cotidiano pues de generosidad, de solidaridad, de sororidad. Me lo impongo porque no quiero caer en todas esas miserias que hemos vivido y que también nos hacen desgraciadas. Yo ya me he aislado de eso y estoy más o menos tranquila y hago ese ejercicio no porque yo sea nada, sino
Bueno, porque me viene bien, ¿no? Me limpia también y hace Sí. pensar que hay otro horizonte y que, bueno, que hay Y que hay gente otra forma de que hacer hay otra las forma de hacer cosas. las cosas, que yo me esfuerzo en hacerlas de otra manera, que hay mucha gente que se esfuerza en hacerlas de otra manera y que no, pues nada, ya nos encontraremos. Absolutamente. Mm. Con esto que está pasando también del tema de con todos estos temas que se han ido tocando, lo que sí que hemos visto ha sido como una avalancha también de sostén en lo importante, ¿no? Ujú. Pues, por ejemplo, en el caso de Juana Rivas, ¿no? Tantísimas mujeres volviendo a salir a decir: Sí, "No mentía, no mentía. no mentía", Como ¿no? Y me parece tan fuerte como el relato colectivo femenino, ¿no? De tantas mujeres que sostuvisteis tanto tiempo su relato, ¿no? Tú has tocado mucho el tema Ujú. de la justicia patriarcal y de las madres protectoras, ¿no? Es como nosotras creímos a tiempo en vosotras, ¿no? Y hoy venimos a reivindicarlo y los años lo han confirmado, ¿no? Mm. Me emociona mucho, ¿no? Porque es como, hemos esperado que un niño pudiese crecer para decir que lo que decía su madre era verdad, ¿no? Como porque al final es de lo que va el patriarcado, de anular la verdad de las mujeres. Mm. Sí, yo, mira, tengo una historia personal, ya que has contado tú una, que yo cuando me separé, en una situación difícil, porque mi ex pareja, el padre de mi hijo, me acusaba de lesbiana, en un momento me acusaba, era lesbiana, Me pero acusaba con razón de con ser razón, pero lesbiana. era un momento en que ser lesbiana no era que te podían quitar tu hijo y tal. Y recuerdo que una abogada feminista me dijo ¿En qué año fue más o menos? 89 o 90. Y en ese año que te acusen de ser lesbiana, Sí, te podían quitar tu hijo, sí, sin mayor motivo. Y bueno, yo recuerdo que me dijeron, no lo, o sea, con todo lo, una abogada feminista, ¿no? Y sí, no lo digo para criticarla, o sea, creo que tenía razón, que sabiendo lo que había, me dijo, no lo dramatices, que muy pocos años, o sea, no lo vivas muy mal, no te amargues, aunque sea horrible, ¿eh? Que en muy pocos años tu hijo va a decidir y se va a ir contigo, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Que no, con esto no quiero decir nada, porque claro que cuando es un maltratador, cuando sabes que puede matarte, maltratar a tus hijos, no era mi caso, ¿no? Eh, bueno, pues tienes que luchar, pero ha pasado lo que decíamos que iba a pasar, que cuando los hijos han crecido, como en otros casos, pues los hijos y las hijas le plantean al Estado y a la justicia por qué los han abandonado, ¿no? ¿Por qué no les cuidaron como es la obligación que luego tantas veces están con el superior interés del menor, pero en estos casos el interés es superior del menor menor. les da exactamente igual y se impone el patriarcado puro y duro, ¿no? Es que lo digo porque siempre están con lo del interés superior del menor y aquí da exactamente igual, ¿no? Con tal de el interés patriarcal. Creo que, bueno, que es terrible que hayan tenido que pasar 10 años para que se sepa que no mentía, que decía la verdad, que tenía razón, como decíamos todas las feministas, porque Porque no, nosotras sí porque que la sabemos creímos porque nosotras la creímos, y sabemos cómo funcionan claro, estas sabemos lo que cosas. hay, lo que había y es terrible que el niño siga en peligro, que el hermano diga que su hermano está en peligro de muerte y que, bueno, y que se siga discutiendo, ¿no? Creo que la cuestión de las madres protectoras es de las más terribles, ¿no? Con todas las cuestiones que tenemos encima de la mesa, pero es terrible porque están en juego las vidas de los niños y las niñas y hay vidas que a veces se pierden, ¿no? Padres que asesinan no solo a las mujeres, a los niños y a las niñas, y eso, bueno, que no se tomen medidas absolutamente drásticas y radicales de protección de esos menores. Es como decir, pero ¿de qué estamos hablando, no? Los dejan con los maltratadores, con todo el sufrimiento que eso conlleva, con todas las vidas perdidas, con las niñeces perdidas también. Mm. Es terrible. Y luego hay como una parte muy impactante psíquicamente, ¿no? Que es que las madres protectoras, muchas de estas madres viven con la culpa el resto de sus Mm. vidas de haber escogido a un padre así para sus hijos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ángela González Carreño, em, Ángela demandó a España, porque es España la que se tuvo que haber encargado de que cuando ella pidiese cuando ella pidió aquellas visitas supervisadas, Ujú. las visitas hubiesen sido supervisadas.
Y sin embargo, al final no deja de ser más que la mirada sobre lo femenino, sobre lo que una mujer haría, ¿no? Que es las mujeres engañan, Sí, sí, las mujeres todo. mienten, Eso las es lo que mujeres está manipulan. por debajo de todo. Ujú, Entonces, en las mujeres no se puede confiar. claro. Ujú, Incluso cuando las mujeres están padeciendo, o incluso cuando ya no es la vida de la mujer, sino la vida de un niño la que está en juego, ¿no? ujú. Y que se confirme una vez y otra vez y otra vez, y parezca mentira, que se nos pida que creamos en una justicia que vuelve a exponer a los mismos riesgos a las Mm. mujeres, y que por supuesto luego nos digan que por qué no tenemos hijos, tantos hijos, porque no tenemos hijos en una franja de tiempo determinada, cuando otra cosa muy grave que se insinúa es que las mujeres tienen que escoger mejor, ¿no? Ya, sí, sí, a veces se dice, sí, ¿Cómo sí, es de sí. fuerte eso, no? Es muy fuerte, sí. Bueno, Ángela González Carreño demandó a España, gobernando el Partido Socialista. España se negó a cumplir la resolución internacional varias veces, tuvo que volver a demandar para que se cumpliera la resolución de la CEDAW y así, quiero decir, hay una resistencia terrible en todas las estructuras de la justicia para realmente creer a las mujeres, ¿no? Y ponerlas, bueno, en pie de igualdad en cuanto a su ciudadanía, ¿no? Somos unas ciudadanas siempre bajo sospecha cuando demandamos, denunciamos, cuando hablamos. Ellos nunca. O sea, ellos gozan de una presunción de credibilidad y nosotras de lo contrario, ¿no? Y claro, cuando de lo que estamos hablando es de malos tratos, de violencia, de asesinatos, también asesinatos de niños y niñas, pues la cosa es terrorífica, pero está costando mucho cambiar la Cuando yo justicia. nací en el 98, en Marruecos, yo era solo propiedad de mi padre. Ujú, En el 98 las niñas y los niños que nacíamos, nuestras madres no tenían la tutela al mismo tiempo, o sea, compartida en el mismo grado que los padres. La patria potestad era del padre. Han pasado muchos, muchos, muchos años. Bueno, primero la primera modificación en el año 2003 de la Mudawana, que hizo que sí, que ellas empezasen a tener más derechos con respecto a sus hijos, más derechos con respecto a, bueno, al matrimonio, a poder casarse sin la autorización de tal, bueno, de un tutor padre la mayor parte de ujú. las veces. Y sin embargo ha sido el año 2025 en el que ahora están a punto de aprobar que el estatus legal de las mujeres, de las madres, sea el mismo que el de los padres. No el de mujer, el de madre. Quieren reforzar el papel de las madres porque las madres cada vez más están viendo lo que pasa a un lado del Atlántico y al otro lado del Atlántico también, y se están dando cuenta de los riesgos que sufren y que padecen porque cada vez hay más feminicidios, cada vez hay más violencia machista abiertamente. Y en su momento yo tenía una sensación como un poquito extraña porque estadísticamente, incluso cuando se planteaban las denuncias de maltrato, realmente en España las denuncias de maltrato eran muchísimas más. Y recuerdo hacer el recuento estadístico y decir, vale, supongamos que hay una parte de la población que no denuncia en Marruecos, que sí es así, pero luego, sobre todo hay un motivo muy concreto por el cual la violencia crece, que es porque la resistencia a la violencia Ujú, crece. ujú, Y es una cosa que yo creo que no se entiende, que es como, o sea, si a ti antes te metían una torta por decir no lo sé, ahora te meten tres por decir no. ujú. Y donde antes había una sumisión absoluta a la voluntad de los hombres, de repente confrontarse a la voluntad de los hombres genera más violencia por parte de los hombres. Entonces, cuando se dice no, es que ya no pasa tanto simplemente
se denuncia más. Yo no creo que eso sea cierto. Creo que hay menos mujeres tolerantes de la violencia y por lo tanto más hombres que necesitan violentarlas para oprimirlas, reprimirlas y silenciarlas. Sí, totalmente. Es que la violencia se usa cuando es necesaria. Si no es necesaria, no la usas. Pues no usas o usas otro tipo de violencia económica, claro, psicológica. Es decir, el patriarcado sí es un régimen de opresión, pero a lo largo de su historia la violencia más explícita, siempre hay violencia porque es un aviso para las desobedientes y para saber que está ahí, pero la violencia más explícita, más cruel, más cotidiana, pues a veces no es, en determinados periodos no es tan necesaria. Cuando empiezan las mujeres a reclamar y a conseguir derechos, pues sí, la violencia se hace más necesaria. La prueba está en que la mayoría de la violencia contra las mujeres, por ejemplo en España, en muchas ocasiones se produce cuando ya se quieren divorciar. Si antes no se querían divorciar, porque no podían, no sé, seguramente querrían, pero bueno, si antes no se divorciaban, pues no era necesaria. Es en el momento es en el que te vas, se van, se divorcian, dicen que se van a divorciar. Pues claro. Cuando dicen que no. Cuando dicen que no, sí. Cuando dicen que no, entonces la violencia se empieza a articular de forma concreta. Entonces sí, yo creo que hay mucha más violencia. Mucho. Porque hay mucha más resistencia, ¿no? Absolutamente. Y hablando del tema justicia, el tema de Íñigo Errejón ha removido todo este país y bueno, y ahora ha vuelto a remover con el tema de la declaración de Elisa Mulía ante aquel juez. Y no sé, ¿qué opinas tú que has estado en política y que... Bueno, a mí una cosa que me parece terrible bueno, me parecen terribles muchas cosas, ¿no? Desde luego el interrogatorio del juez también ha servido para que todo el mundo lo vea con fin. cierta voluntad de apertura. Quiero decir que quien se niega a verlo, pues no lo va a ver, ¿no? Por supuesto, las feministas lo sabíamos, pero que ¿por qué no denuncian muchas mujeres? Es evidente. Contra Íñigo Errejón había muchas más denuncias en la web o de Fallarás o cosas que se dicen. Tengo amigas que me cuentan cosas, pero bueno, había denuncias. No sé si serían denuncias penales o no, pero bueno, había en algunos casos sí. Y bueno, se atrevió Elisa. Claro, ¿quién más se va a atrever a pasar por eso? ¿No? A pasar por eso, por ese especie de escarnio judicial por una parte y luego público, cuando eso jamás debería haber salido a la luz, ¿no? Es un momento en el que, bueno, tienen que declarar en privado y es importante que puedan hacerlo y que se sientan seguras y que puedan hacerlo con la confianza de que están en un ámbito seguro, ¿no? ¿Quién va a querer ahora que te vea el mundo mundial, ¿no? Eso para empezar. Pero una cosa que me parece terrible de lo de Errejón, fíjate, más allá de su comportamiento, no quiero decir que su comportamiento no me lo parezca, que me lo parece, pero que él haya apelado a todos los argumentos de los machistas más terribles, ¿no? Como lo de las denuncias falsas. Me parece terrible, me parece muy indigno por su parte. Yo no digo que, o sea, tiene derecho a defenderse, por supuesto. Sí, por supuesto, y en juicio justo. Claro, y en juicio justo y a defenderse de la manera que quiera, pero no hacía falta apelar a que esto es una denuncia falsa, porque primero no es una denuncia falsa, ¿no? Puede ser constitutiva de delito, ¿no? De delito, ¿no? Y eso es lo declarar al juez y eso o es no. lo que se tiene que dilucidar, ¿no? Pero no es una denuncia falsa y la prueba está en que, bueno, lo ha declarado. Pues que pueden caber dudas, pero ella siempre ha mantenido su versión, en fin. Pero apelar a eso, a las denuncias falsas, es como, no sé, es como si a mí me denuncian por algo que tengo y yo salgo diciendo con argumentos de derechas, ¿no? O sea, yo tengo derecho a defenderme, pero no a usar ese tipo de... Sí, pero tú no tienes la sensación... Me parece muy indigno por su parte. ¿Y tú lo conocías en persona? Sí, claro. ¿Y qué tal con él? Bueno, es un machista, yo siempre lo dije, o sea, es una persona especialmente machista. Yo no se lo dije antes, lo decía entonces, lo sigo diciendo ahora, más allá de eso. O sea, es una persona de la que no me caben dudas de su machismo. Hombre. En fin, o sea, y por tanto... Pero bueno, y aparte que es que ella es una cosa muy fácil entre creer a una mujer que dice haber vivido ciertas cosas y creer a un señor que después de haber ocupado todo lo que ocupa, sabemos perfectamente qué tipo de actitudes sexuales tenía con las mujeres, constituyen delito o no constituyen delito. Sí, claro. A mí es que ya a partir de ahí pero tampoco... Quiero decir que a mí no me sorprendió nada, aunque no conociera claro. los casos,
pero sí, digo, ¿No a ti no te sorprendió? Y lo entiendo porque al final has estado en un círculo bastante cercano al suyo, ¿no? Pero en general, ¿no? Yo intento como despolitizar hoy en día el tema de estos hombres, porque, Beatriz, yo tengo una sensación muy concreta de que los hombres de derechas, los hombres fascistas, bueno, los de derechas por un lado y los fascistas por otro, son lo que vemos que son, ¿no? Y yo creo que hay algo de ver, de que nosotras podamos confrontar lo que tenemos enfrente, que nos coloca en un lugar de seguridad medio, ¿no? Porque si a mí me dices, oye, yo creo que las mujeres, con esto del feminismo os estáis pasando tal, bueno, yo sé quién tengo enfrente, ¿no? El problema de Íñigo Errejón, y ya no digo de Íñigo Errejón, digo de todos estos hombres, uno a uno, los que en alguna vez hemos confiado, estos hombres en los que pensamos que no eran todo eso que ellos decían que no les gustaba a los otros, estos hombres en los que dijimos aquí es, porque pensábamos que aquí no nos iba a pasar algo, que es justo lo que le pasó a Elisa realmente. Ese es el relato de Elisa. El relato de Elisa es el relato de la traición de los hombres hacia las mujeres, pero sobre todo de los hombres que se constituyen y se manifiestan como un lugar seguro para nosotras y que llegado el momento no lo son. Y eso es el patriarcado para mí. Sí, es que una cosa es la teoría política y incluso lo que tú creas que crees. Y otra cosa es la manera en que se construyen las subjetividades en el patriarcado, ¿no? Y las subjetividades masculinas se construyen así. De construirte identitariamente o subjetivamente, pues es muy difícil. Y yo creo que el punto primero es reconocer que eres un machista y que, bueno, que es y disculparte y que tienes mucho que aprender, mucho que cambiar e incluso decir, bueno, yo he sido terriblemente machista, ahora intento serlo menos, pero me quedan muchas actitudes. Yo creo que esa es la única actitud válida, ¿no? Todo, desde luego cuando empiezan, no, yo soy feminista, bueno, pues no, esa actitud es absurda. Pero sí, claro, es que el patriarcado es un constructor de subjetividades y construye a los hombres así, de manera patriarcal. Y no porque sean de izquierdas son más feministas, en absoluto. Es verdad que, exacto, que los hombres de derecha sabemos lo que son porque además no lo ocultan y los de izquierdas pues pueden tener, pero bueno, lo estamos viendo, están saltando, bueno, no hacía falta que nadie nos lo dijera para saber que en los partidos, en los grupos, en las asociaciones de izquierdas, pues hay acoso sexual, hay violaciones, hay machismo, en fin, es que eso todas lo hemos visto y padecido, ¿no? Y que puede ocurrir en cualquier sitio, ¿no? Por ser de izquierdas estás más segura, sí. Y con Íñigo hay supongo una de que la las gente... preguntas que le hizo el juez a Elisa, que le dijo, pero a usted le gustaba él, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de que no entienden nada o no quieren entender. Es como, ¿qué tendrá que ver? O sea, la mayor parte de los abusos sexuales se cometen por parte de hombres que estaban con mujeres que se sentían atraídas por ellos. Claro que sí. Y la cantidad de mujeres que han sido reventadas física y psicológicamente por hombres de los que estaban enamoradas y la cantidad de mujeres que han tenido hijos a los que esos hijos ahora... O sea, es que excepto en las violaciones de un desconocido por la calle, que son las menos... Todos son hombres que conocemos. Claro, todos son hombres que conocemos, en los que confiamos y que nos pueden gustar, si no, hombre, sería por supuesto, más difícil. Y quererlos mucho y sentirnos atraídos por ellos. O sea, no les miraríamos a la cara. El problema, ese es el problema, ¿no? La manera en que, bueno, en que efectivamente no... Es que no... Les cuesta, sí, les cuesta entenderlo. Yo creo que no tienen suficiente, no se han callado la boca suficiente para escuchar lo suficiente para comprender. Pues es que, bueno, no. Porque ¿para es que qué? no escuchan, no escuchan, no leen, no nada. Y se creen que todo está vinculado a la masculinidad, a qué es machismo y qué es feminismo, y que en verdad yo lo que sí que quiero decir, y es una cosa que me parece muy importante, no sé qué piensas tú de esto, Beatriz, pero esto que nos pasa con los hombres a las mujeres, sobre todo hoy en día, ahora, bueno, ya con el tema de Giselle Pelicó, mira, con el tema de Giselle Pelicó, yo estoy segura de que todas volvimos a casa y miramos un nanosegundo en el metaverso al hombre con el que estábamos y dijimos,
Sí, es que eso es Y lo terrible del y caso de dijimos, Giselle Pelicot. claro, porque el caso de Giselle Pelicot ha roto con que ya no es una mujer en situación de prostitución en un bar de la que de repente abusan, ya no es tal. Giselle Pelicot ha roto todos los estereotipos que lleva usando el patriarcado todos estos años para decirnos que esas cosas solo les pasan a las mujeres malas, a las prostituidas, a las explotadas, a las migrantes, a las pobres, a las no sé qué. Y de repente, Y por parte de hombres malos. claro, Y de repente son todos los hombres, se carga cualquier todo hombre eso. y una mujer que desde luego no cumple con ninguna de esas Claro. características, ¿no? Sí, eso ha sido terrible en ese Y sentido, entonces ¿no? creo que para muchas mujeres ha sido como ¡pum! Ujú. ¿Sabes? Porque incluso nosotras tenemos prejuicios sobre quiénes son las víctimas perfectas y quiénes no lo son, ¿no? O la cantidad de veces que se ha impuesto el relato de violencia sexual como responsabilidad de la mujer, ¿no? Pero vamos a responsabilizar también a una mujer drogada. Es que yo creo que una de las cosas, bueno, yo escribí un artículo que hacía mucho que no escribía, pero una de las cosas que creo que tenemos que plantearnos en algún momento, y a lo mejor ellos, si están dispuestos a cambiar, es qué pasa con la sexualidad masculina, ¿no? Porque, ¿por qué les gustan las mujeres muertas? Porque era una mujer muerta, es decir, era un cuerpo inerte. ¿Por qué les pone? ¿Por qué les pone un cuerpo absolutamente inerte? Que tiene que ver luego con por qué les gustan las muñecas de silicona, o sea, cuerpos inertes. Quiero decir, a nosotros nos gustan vivos. Quiero decir, ¿qué les pasa? Que no necesitan que la mujer esté viva. Cuando digo viva, entiéndeme lo que digo, igual que en el caso de la muñeca. ¿Cómo puede ser que la relación sexual Sí, sea tan sujeto-objeto? exacto. Porque O no sea, es una relación exacto. sujeto-sujeto, es una No, no, no. relación Ni de... siquiera sujeto dominado. No, 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 es que no hay no. sujeto. Y lo mismo da una muerta que una dormida, que una muñeca de silicona, y tantos hombres les gusta eso, ¿no? Entonces, ¿cómo han construido una sexualidad y una identidad que es capaz de excitarse sexualmente con una Y que es mujer? tan enfermiza y que hay Claro, que es una empezar a mujer denominar como enfermiza. inerte, O sea, ¿no? es un puto problema que les guste Pues una violar muerta, a vamos a mujeres decir, porque que no estaba se... viva de Claro, casualidad. que están No, físicamente horrible. inertes. Inertes, sí. Eso es un problema. O sea, Es un quiero decir, problema. Claro que es un y les problema. gustó a Pero el problema es que les 55. guste a los de 18, Sí, a los de sí. 23, a los de 39 y a los de 65, porque Ujú. encima eran de diferentes edades, de diferentes Sí. nacionalidades, Entonces, porque cuidado ahí. Diferentes edades, nacionalidades, ujú. orígenes, colores de piel, ahí Sí. sí que se pusieron todos de acuerdo, por lo que Totalmente, sea. sí. Hay una construcción universal. La fratría para violentar a las mujeres Sí. ahí ya no entiende Ujú. de diferencias, es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, ¿no? Pero creo que eso es importante, ¿no? Que más allá de que es una violación terrible, hay una cosa ahí, cómo se construye la sexualidad masculina, que es un núcleo, bueno, que hay mucho que decir. Hombre, por Porque supuesto. digo, madre mía, o Pero, sea, y que se lo tendrán que ¿a ti te gestionar gusta una ellos. mujer No, es que no te gustan, muerta, es que no les gustan las dormida? mujeres. No les No gustan les las gustan mujeres, las eso mujeres. sí. Es que yo creo que esa es la primera conversación que tenemos que No, tener con sí, ellos. claro. No les Pero gustan mira, las hace 1000 mujeres. años, no me acuerdo cuántos, pero 1000 años, había un sociólogo español que se llamaba Josep Vicent Marqués, que en su momento fue muy conocido porque fue uno de los primeros hombres en España en hablar de feminismo, que dijo una frase que hoy todavía usamos y es: en realidad a los hombres heterosexuales no les gustan las mujeres. No, Y es verdad, porque es decir, les que da lo mismo una muñeca de silicona que una señora dormida, ¿no? yo O me con siento pinta. más Quiero admirada decir, como mujer por hombres gays que por hombres es que no les gustan heterosexuales. las mujeres, No les no les gustan gusta las hablar con mujeres. ellas, no les gusta pasar su ocio con ellas, no les gusta nada, ni siquiera les gusta follar, porque, quiero decir, No, no, o porque sea, lo que les es gusta es violentarlas sexualmente, que es violentarlas muy y tener distinto a ahí follar. un objeto sexual, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. todo eso es Es como si muy... las mujeres solo pudiésemos ser receptoras de esa Sí, violencia, sí. porque realmente en su ecuación mental sexual nosotras no formamos parte Ujú, del ideario del constructo del acto sexual, ¿no? Entonces ujú. nosotros solo simplemente tenemos que recibir, Claro, y todo eso tiene que ver ¿sabes? luego con todo, también con la prostitución, con Hombre, por todo, ¿no? O sea, la supuesto. manera en que construyen su deseo mediante objetos absolutamente Y cosificados, tanto ¿no? es así que el tema de los vientres de alquiler también es eso, es una relación de cómo conceptualizar como objeto el cuerpo de una mujer, un Sí, objeto pero como un ya cuerpo para un incluso el fin. cuerpo de un niño, ¿no? O de una niña, porque también el niño y Cuéntame la esto. niña. No, bueno, en los vientres de alquiler a mí me parece que aparte de seguir, el hecho de que no lo vean muchos, ¿no? Muchos más hombres que mujeres no vean lo que todo significa, lo que eso significa, ¿no? Lo que significa eh,
considerar a las mujeres como mercancías portadoras de, a su vez, otra mercancía, ¿no? Y una mercantilización también de los niños y las niñas. A mí me parece terrible, tanto por parte de lo que significa para las mujeres pasar por un embarazo y luego entregar a su hijo o hija a cambio de dinero, como comprar un niño o una niña, ¿no? Que es una práctica en la cual estás comprando un niño, eso a mí no me cabe ninguna duda, aparte de utilizando a una mujer, ¿no? Pero eso es O sea, terrible. comprar a un niño como una cuestión moral es como heavy. Sí, sí, total, y que ¿Sabes? se asuma, ¿no? Y Ujú. dicen, no es una hombre, vamos a ver, No, sí, o que se tampoco es tan considere que complicado, los das dinero, niños, te dan el claro, niño. o que si los niños, como si los niños fuesen una simple retroalimentación de un deseo. Es como yo tengo Sí, un deseo, yo como puedo desear y mi deseo es importante puedo ser y puedo pagar. y puedo pagar mi deseo, puedo financiar mi Ujú. deseo, Entonces es un ¿no? derecho. El Claro, capitalismo convierte los deseos que se pueden pagar en derechos. Si no se pueden pagar, no es un derecho. Yo puedo claro. tener, desear una cosa, si no la puedo pagar, no tengo derecho a ella. Pero es que a mí me Pero parece si la muy puedes loco pagar, sí. porque el tema de la gestación subrogada, en Marruecos, por ejemplo, lo que se hacía mucho pues hace ya bastantes años, es que cuando las chicas jovencitas iban a las grandes ciudades a trabajar y se quedaban embarazadas, esto también pasaría en España, Ujú, se les robaban los hijos a ellas, ¿no? Entonces luego la mandaban o decían que iban a llamar a la policía y se quedaban con el bebé, ¿no? Pues mismo durante el franquismo, ujú. los niños, los Los bebés niños robados, robados, todas sí. estas cosas, ¿no? Entonces hemos pasado de intentar que las mujeres tengan derechos para poder realmente no pasar por esas circunstancias, Ujú, darle derechos a las mujeres para que no se vean en una situación de vulnerabilidad en la que se les pueda hacer ese tipo de cosas a través de derechos laborales, sociales, leyes mejores, etcétera. Y de repente, en el otro lado del mundo, se empieza a legislar para que esto suceda ujú, con una calma y una tranquilidad en la que mientras se disponga del consentimiento, todo vale. ujú. Y yo es que tengo un problema con el consentimiento, Bea. Es que no puedo con el consentimiento. Porque el consentimiento, El consentimiento puede estar absolutamente viciado, pero eso ya lo dicen las leyes, no solo en los vientres, en la prostitución, o sea, en cualquier otra, en una relación laboral, el consentimiento. De hecho, en el capitalismo, el consentimiento de quien está en una situación de despoder no está cuenta, viciado, no claro, cuenta. no cuenta. Igual que Y sin entendemos que embargo, el de un niño que ha claro. sufrido abusos sexuales, da igual. Bueno, creo que cuenta a un nivel. Por eso, por ejemplo, pero claro, pero a la hora de legislar o de enfrentarnos a determinadas instituciones, tenemos que hacerlo, o sea, realmente no cuenta. Quiero decir, cuenta en el sentido de que, por ejemplo, a una mujer en prostitución la pueden violar. Ahí sí, pues, yo sí creo que la pueden violar. Luego Claro. algo cuenta el consentimiento, pero no cuenta para mí a la hora de enfrentarnos a la institución de la prostitución. Es decir, una persona puede, yo qué sé, las temporeras de la fresa u otros temporeros, temporeras, pueden firmar contratos de 400 euros al mes. Y eso es consentimiento, lo firman con su firma. Puede parecerles a ellos o a ellas mejor que nada, pero la ley dice no, esto no es un consentimiento válido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el consentimiento tiene un papel, pero hay que mirar mucho más allá del consentimiento, mucho más allá. Y en las cuestiones sexuales, claro, el consentimiento hay que problematizarlo. Yo no digo que no cuente a la hora de, por ejemplo, delimitar lo que es una violación y lo que no, pero, eh, pero hay que problematizarlo todo el rato, porque ¿por qué nosotras consentimos y ellos no? ¿Por qué se nos exige a nosotras el consentimiento solo a las mujeres? ¿Por qué la sexualidad femenina se erige sobre el consentimiento y no la de los hombres? Los hombres no consienten, los hombres actúan. O sea, ellos no consienten, ellos imponen. Ellos Y son los nosotros, deseantes, claro, y ellos son nosotras los somos las deseantes y nosotras consentidoras. somos las que consentimos o no consentimos. Por lo tanto, no estamos en una situación de igualdad. Eso es No. en ese sentido hay que problematizarlo. Ellos desean y actúan. Y Y aparte, nosotras, consentir es recibir algo y decir sí o no. claro, Entonces, nosotras no somos nunca las que emitimos, exacto. somos las que Entonces, eso hay que, recibimos. ese aspecto merece siempre una problematización, sobre todo porque. Absolutamente. Y luego está, Beatriz, y esto te lo digo yo como mujer migrante en España, em, cuando, pues por ejemplo, ¿no? El caso de Ana Obregón. Em, cuando vimos a aquella mujer días más tarde, porque la que salió en silla de ruedas fue Ana Obregón, ¿no? O Sí. sea,
lo macabro de esta ida de olla, ¿no? Lo macabro de la fantasía de la maternidad realmente enclaustrada en opresión y en violencia hacia otra mujer, ¿no? Qué importante, ¿no? Bueno, esta mujer, pues mestiza, ella era como, sí, mestiza, probablemente de padre negro y de madre blanca o lo contrario. Y, y yo decía, no, una de las cosas que a mí me pasa como no soy española, digo, así nos ven. Hombre, sí. Quiero decir, el racismo es estructural, Pienso, así nos ven, terrorífico claro, y está extendido, pues. como una herramienta para su Mm, fin. sí, ¿Sabes? totalmente. Como, vale, nos quejamos mucho de los hombres y de los señores y de cómo los señores lo hacen, pero yo ya sé cómo son los señores. ¿No? Pero cuando ves a una mujer, tantísimas de ellas, Ana Obregón porque es la española, pero tantísimas de ellas, ¿no? Todas rubias, con sus tirabuzones. Yo me he puesto rubia como para que no me confundan, ¿sabes? Como no vaya a ser que cualquier día acabe. No, pero te dices, Sí, así es yendo a como nos ven. países como México. Bueno, yo creo que el racismo es estructural también, como el patriarcado, y sí, siempre se cosifica a los subalternos, los explota y desde luego, y eso, los cosifica, no los ve como seres humanos, ¿no? En el caso de los vientres de alquiler es que es curioso que se pueda seguir haciendo en, bueno, lo pueden hacer las ricas sin ningún Mm. problema, cuando además las leyes de adopción de este país y de casi todos los países, por ejemplo, impiden que se pueda adoptar a partir de una determinada edad, porque consideran que es malo para el niño o la niña. Bueno, Eran me parece. 29 años, No, 39 años de no diferencia. sé, no, aparte de diferencia, a partir, no, que no sé cuánto es, a partir de una edad tú ya no puedes adoptar, ¿no? Bien, eso es lógico porque se piensa en los menores y luego, sin embargo, puedes traerte un niño comprado y con 70 años. Bueno, quiero decir, la manera en que los ricos y las ricas moldean, ¿no? Las leyes Mm, a su antojo, ¿no? mm. Y cómo el sistema se lo permite. A mí me parece que es terrible, que si no fuera una cuestión de ricos, se le Y habría puesto coto mucho antes. absolutamente. Y el tema del racismo creo que en este caso, en el caso de los vientres de alquiler, Sí, es es súper fundamental, obvio sí. porque, porque yo, por ejemplo, si veo a una mujer como una igual a mí, ¿por qué le haría pasar por el proceso de quedarse embarazada de un hijo que se va a tener que quitar Ujú. de sí misma para dármelo a mí? O sea, ¿en qué momento tienes que pensar que tu vida, tu deseo de maternidad, lo que tú quieres es más importante que la integridad física y la salud de esa mujer, la integridad psicológica, ¿no? Es como una sobreposición de... Sí, bueno, en el fondo es eso, es tratar al otro como una herramienta, ¿no? Como un instrumento y pues eso es la cosificación racista, patriarcal y ya está. Y luego a eso le sumamos la cuestión de la mercantilización de la vida, de la manera en que el capitalismo nos dice que cuando podemos pagar por algo eso se convierte en un derecho y la gente dice, pero si yo puedo pagarlo, ¿no? Los bienes de alquiler y muchas otras cosas, que los deseos se convierten en derechos si puedes pagarlo. Y el tráfico de órganos también se puede Tráfico de pagar. órganos, claro. Por eso hay gente que lo defiende y hay una tendencia a regularlo también. Y bueno, Pero porque hay gente que cree que lo puede comprar todo, sí, claro. Es que a lo mejor puede, que es lo terrible, que es horrible. que a lo mejor puede comprarlo todo. Puede comprar voluntades, personas, políticas y Pero hasta países, quizá. ya, Mira Elon Musk, ¿no? pero la integridad no se compra. No, claro, todo Eso no, sí que pero, es pero bastante... seguramente. Pero bueno, yo no sé. Yo, sin embargo, en los vientres de alquiler, cuando empezamos, al principio de todo, que no sabíamos muy bien lo que era, no había un movimiento en contra, porque no ¿En se qué año sabía. fue? No me acuerdo, la verdad. Principios 2000. No antes, yo creo. No me acuerdo. Yo recuerdo que al principio de todo no sabíamos lo que era, pero no sabíamos cómo funcionaba. Y entonces no había un movimiento en contra. Y bueno, este movimiento fue creciendo en cuanto vimos lo que significaba, ¿no? Y cómo funcionaba. Nos parecía una cosa
que no sabíamos, parecía parecido a la adopción, no sabíamos, ¿no? Pero bueno, enseguida se vio lo que era y lo que es hoy día. Y creo que quiero decir que hoy lo importante es que yo creo que la mayor parte del feminismo está en contra. Está en contra. Sí, buena parte de la sociedad también. Creo que sí, espero que sí. Pero claro, luego hay lo que yo llamo publireportajes, ¿no? Que salen periódicamente en el Hola o en Telecinco, donde sean, famosos y famosas con hijos de vientres de alquiler y sin ninguna perspectiva crítica ni nada, sino una aproximación pues naturalizada, de felicidad, de tal. Y eso yo lo llamo publireportajes, hacen más que cualquier, no sé. Y yo creo que estos padres es importante recordarles que son compradores de bebés. Sí, yo también. Y son explotadores de mujeres. Sí, total. Y a las siguientes generaciones de hijos de explotadores y de compradores de bebés, pues nos sentaremos con ellos y les explicaremos lo que haga falta. Es que además, fíjate que ahora, el otro día leí un artículo de una niña comprada por vientre de alquiler que había empezado a buscar sus orígenes y si tenemos leyes que garantizan que los niños y niñas adoptados puedan buscar sus orígenes, porque parece ser que es una necesidad que se siente en algún momento de la vida o que se puede sentir, porque las personas, los nacidos y luego entregados mediante vientre de alquiler o mediante precio no tienen ese mismo derecho que tienen los adoptados, ¿no? También tienen orígenes, también vienen de una mujer que les entregó, y a veces genéticamente de otras personas y tienen derecho a saberlo, ¿no? Y esta niña de vientre de alquiler, o sea, hasta ya adulta, decía que le producía mucha angustia haber descubierto que era producto de un vientre de alquiler y que quería buscar a su madre, etcétera, etcétera. Bueno, es que creo que el trauma de saber que eso va a pasar. Que esto es así, o sea, que existes porque fuiste concebida por un vientre de alquiler, o sea, para mí es casi peor porque en el sentido de cuando tú eres de una familia que no ha podido hacerse cargo de ti y que por lo que una madre muy joven que no pudo hacer frente a eso y que te tuvo que dar en adopción, de alguna forma existe una justificación social a esto no pudo ser porque se dieron estas circunstancias. En el caso de la gestación subrogada de los vientres de alquiler, si tú eres una madre contándole a su hija, la historia es que yo quería ser madre. Entonces, cogí a una mujer que necesitaba el dinero y la pagué para que te trajese a ti al mundo, ¿no? Entonces, me parece como que es otro trauma muy distinto. Sí, total. Pero tú además, fíjate una cosa desde el punto de vista feminista. Si asumimos que una madre de vientre de alquiler, o sea, una mujer que está gestando un hijo, si asumimos que no tiene ningún derecho sobre ese hijo, que es lo que ocurre con los vientres de alquiler, porque es del padre o del dueño donante de esperma, a veces es del óvulo de otra mujer también, en fin. Lo que el vientre de alquiler establece, en todo caso, como axioma, es que la gestante no tiene nada que ver con el bebé. Ese principio es terrorífico para el feminismo, porque podría impedir el aborto, un hombre podría impedir el aborto diciendo, es que, yo tengo derecho sobre esa gestante, puesto que es mi esperma también. ¿Entiendes lo que digo? O sea, hasta ahora el aborto y otros derechos de las mujeres durante el embarazo se sustentan en que la madre es la que pare y quien tiene derechos, que no son solo derechos, pero es su cuerpo y el producto de su gestación, el bebé cuando nazca, pero es su cuerpo y sobre ese cuerpo ella tiene derechos. Si establecemos, por ejemplo, que una madre gestante no tiene derecho a abortar si lo quiere hacer porque mediante contrato es de vientre de alquiler, pero no puede, o sea, si establecemos que hay mujeres que son solo vasijas, son solo receptáculos, que impide que mañana no sea un receptáculo también, como están diciendo ya en América. O sea, que impide que un marido diga, no, mi mujer no puede abortar porque es mi bebé y ella es solo el receptáculo, ¿no? Quiero decir, o eres receptáculo... No lo impide, nada. Claro. O sea, te quiero decir que si pasa una cosa... ¿Quién es el dueño de un un embarazo? Pues hasta ahora, la mujer. Pues nuevamente convirtiéndonos en, si no bien
muertas, Sí, sí. en seres inertes Y que además, tenemos que abusar, en este caso, embarazadas. quitarnos El derecho el concepto de sujeto Exacto. de derecho Sobre nuestro sobre propio nuestro embarazo. propio embarazo, sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestra propia maternidad. Claro, no puedes hacer que las mujeres embarazadas por vientres de alquiler sean una cosa extraña y las mujeres embarazadas de manera natural sean otra. No, somos la misma cosa. Somos mujeres embarazadas con nuestro embarazo, nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestra salud. Y tenemos que tener los mismos derechos sobre nuestro cuerpo embarazado. Pues no, las gestantes de vientres de alquiler por contrato renuncian a cualquier derecho. Eso es imposible, o sea, eso no es legal, no puede ser legal, es lo que quiero decir, no puede ser legal, Absolutamente. porque además eso nos terminará afectando a todas. Bueno, ya nos están afectando Bueno, ya nos está muchas afectando, si cosas. no, es terrible. Y bueno, nos afecta a todas, como todas las cosas Y que es muy afectan a gracioso algunas, pensar nos afecta a que todas. solo porque a algunas no nos pasen algunas cosas, Claro, no. las cosas no tienen nada que ver con nosotras. Nos Porque no afecta es a todas cierto. todo lo que... Cualquier recorte de sí, derechos, exacto. Y cualquiera, donde cualquier... sea, Sí, sí. donde sea. Nos afecta a todas y cualquier cosa que mine, digamos, la igualdad o los avances en igualdad significan desigualdad para todas, ¿no? Entonces, Absolutamente. Sí, eso es así. Pues muchas gracias, Nada, a Beatriz. ti. Me ha hecho mucha ilusión esta conversación. Me parece que hemos tratado cosas muy importantes. Ojalá vuelvas y hablemos de otra cosa. Ojalá, encantada. Muchas gracias a todas. Nos vemos en el próximo capítulo de Petit Comité.